bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Como de costumbre, les acompañamos José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, de City College y el Graduate School. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa al escritor colombiano Álvaro Mutis, que nos va a acompañar en este día de Charlando con Cervantes. Quisiera comenzar preguntándole algo sobre su poesía y un comentario que hizo usted en el improbable currículum vitae. Bueno, dijo usted allí que había dejado de ser bachiller por su pasión por el billar y la poesía. Entonces, lo que me interesa saber es menos sobre el billar, pero más sobre la poesía. ¿Cómo lo arrebató la poesía? ¿Cuándo surgió esta pasión por ella? Es una lástima que no se interese usted por el billar en la misma proporción que la poesía, porque se parecen mucho. Le voy a explicar. Yo he sido un lector devorante y fui en mi niñez, en mi juventud, un lector realmente febril. Entonces fui ganando terreno en la lectura y perdiendo terreno en las materias de bachillerato. Hasta que el rector del colegio, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en donde mi familia tiene una cierta posición y tradición, porque nuestro antepasado, José Celestino Mutis, el famoso botánico, fue profesor de astronomía y de botánica en el colegio. Entonces me llamó el rector y me dijo: mi querido Mutis, usted no se ha dado cuenta tal vez de la cantidad de exámenes de reválida que necesita hacer para seguir estudiando y seguir en el colegio. Son tantos que realmente yo no me imagino qué es lo que va usted a hacer. Entonces yo le contesté, sin darme cuenta que estaba diciendo una paradoja, le dije: es que yo no puedo perder el tiempo estudiando, yo tengo una cantidad de cosas pendientes. Ahora estoy leyendo, le dije, una serie de libros sobre la guerra de los 30 años en Francia y las guerras de religión, y yo no puedo perder el tiempo en trigonometría y en física y en química y dejar esto. Me dijo: mire, Mutis, vamos a hacer esto, deje usted el bachillerato y yo hablo con su mamá, pero yo veo que a usted le gusta mucho la poesía. Le dije: sí, la poesía y el billar, monseñor. Yo jugaba billar por las noches hasta casi la madrugada y el resto del tiempo pues leyendo, sobre todo don Antonio Machado, que ha sido mi locura, los clásicos españoles, Quevedo, Garcilaso, y mi queridísimo, mi amado don Miguel de Cervantes. Y desde ahí para adelante muchas otras cosas. Y así fue como de un día me di cuenta que no sería bachiller, no tendría el diploma de bachiller, porque ya estaba internado en ese mundo de locos maravilloso y también de verdades, que es la poesía. Yo creo que siempre he pensado que no hay una diferencia abismal realmente entre tu poesía y tu obra narrativa. Y de hecho, los dos géneros comparten al mismo personaje, a Macrol, que aparece, creo, por primera vez en el año 53, en Los elementos del desastre, ¿no? ¿Cómo surge? Alguna vez lo has explicado ya, muchas veces lo has explicado, pero díselo ahora también a nuestros espectadores. ¿Cómo surge Macrol? ¿Cómo se te ocurre el personaje del gaviero? ¿Y de dónde viene ese nombre tan extraño? Mira, Macrol, el primer poema que escribí yo sobre Macrol, que se titula Oración de Macrol el Gaviero, sí, aparece en La Balanza y fue escrito en 1945. O sea, que es anterior. Sí. Lo que pasa es que me acompañó, es el tercer poema que ya escribí y resolví publicar sin mucho rubor, subrayo mucho. Bueno, entonces, ¿por qué Macrol? Desde el comienzo yo escribí una poesía y sigo escribiendo también una prosa. No he encontrado nunca una diferencia muy grande, en mi caso, entre la poesía y la prosa, porque son las mismas obsesiones, los mismos paisajes, pero que tienen un sabor de vida muy vivida, de escepticismo muy arraigado, de cierta distancia y desesperanza ya de las grandes ilusiones, de regreso de muchas cosas, y de pronto pensé que era absurdo que un joven de 18, 19 años dijera con la cara así de alguien que está hablando de algo que lo que está convencido,
dijera una poesía de ese tipo. Y entonces se me ocurrió crear un personaje que tuviera la experiencia, que hubiera vivido y que hubiera ya regresado de todas estas experiencias para poder hablar en esa forma con cierta justicia, con cierta razón. Ahora, el nombre, yo no quise nunca hablar de la nacionalidad de Macrol, ni lo he descrito físicamente nunca. He hablado de pronto de su mirada, de su pelo entrecano, de su barba mal cuidada, pero nada más. Y tampoco, repito, la nacionalidad. El nombre me vino en una forma muy sencilla y muy ingenua de mi parte, vas a ver por qué. Yo pensé en la famosa palabra Kodak, que es una palabra que se creó para poder ser dicha en no importa qué idioma del mundo. Será Kodak. Entonces me pareció muy fácil Macrol. Dije, pues, ¿cómo Kodak? Macrol. Y naturalmente, muchos años después, me di cuenta que podría ser Mac Kroll, un escocés de Edimburgo, de Glasgow, con todas las de la ley. Pero ya era tarde. Ya había escrito, pues hay libros de mi poesía en donde Macrol aparece casi constantemente. En la reseña de los hospitales de ultramar es el personaje único y central. Entonces se quedó Macrol. Me han pasado cosas muy curiosas porque, por ejemplo, los traductores alemanes pensaron que era catalán. No, ¿de dónde? ¿No? Me parece muy poco catalán. Después, cuando voy a Saint-Malo, en Bretaña, al festival de escritores de aventuras y de viajes, que se reúnen todos los años en mayo, y he estado allí siempre con mis amigos y compañeros de festival, me dicen que es bretón. Evidentemente no, la L no es tan bretona que digamos, ¿no? Pero cada quien se va apropiando hasta en Italia me han dicho que es piamontés. Ya allí ya me doy por vencido. Y que crean, él anda con un pasaporte falso, chipriota, que ya no sirve, y bueno, por eso le pasan las cosas que pasan en buena parte. Muy bien. La segunda parte, el gaviero. ¿De dónde viene? ¿Es Bueno, ese veedor del mastil o de Gavia, no, de la jaula donde ponían a los locos, que son también veedores en cierto sentido, ¿no? Bueno, esa jaula donde ponían a los locos y a la gente peligrosa servía también para poner al gaviero. En el palo más alto del barco estaba siempre un hombre generalmente joven con muy buena vista que anuncia a la tripulación lo que viene, lo que es los cardúmenes de peces, las ballenas que llegan, la isla, la tierra, el mal tiempo. Esto desde luego en los veleros. Macrol de joven tuvo ese trabajo en un velero de pesquería, un velero de pesca. Entonces, sí tiene, pero esto también me di cuenta después, se los prometo, sí tiene que ver con la forma como yo veo al poeta. Yo he dicho siempre que la poesía o es visionaria o no es. Entonces, este hombre que ve más lejos que la tripulación, que anuncia las cosas, que las ve completas en toda su presencia y se las transmite a la tripulación, puede servir de imagen del poeta. Ahora, desde luego, del gran poeta, ¿no? De un Dante, de un Baudelaire, de un Antonio Machado, de un Quevedo. Tiene esa condición de visionaria y anunciadora. Por lo menos así veo yo la poesía. Un poeta como Saint-Jean Perse, por ejemplo, es esto, ¿no? Es un gran veedor, anunciador. una atalaya de los tiempos. Ahora, Macrol es curioso porque es un hombre melancólico, es un hombre abocado al fracaso permanentemente, y él lo sabe, que ha hecho del desencanto, el desengaño, una de las, no sé si razones de su vida, pero es un rasgo de su carácter evidente, y sin embargo, cada vez que le ofrecen una aventura, él se apunta a ella. Aventuras en las que siempre va a ganar un dinero que no le interesa. Sí. Y que sospecha que le va a salir mal. Es como una especie, como el Sísifo de Camus, ¿no?
que dice, tiene que subir la roca, y dice, está condenado a eso, y sin embargo está feliz de estar condenado a ello. Bueno, ¿esa imagen del poeta o del ser humano en general? Bueno, yo creo que es la imagen del destino humano, que Sí. tengo yo por lo menos. Ahora, él nunca toma estas responsabilidades y estas hazañas como aventura, en el sentido de voy a sentir algo nuevo, en el sentido de aventurero más convencional. Él se sumerge en la experiencia porque sabe que si no se muere, que nunca podrá ser un espectador neutral, un hombre al margen, un hombre de reposo, un hombre de tranquilidad. Él necesita, precisamente porque ha pasado por pruebas brutales y que ya han, digamos, liquidado toda sorpresa, él no va a buscar sorpresas, va a buscar sencillamente la experiencia a medida que van sucediendo las cosas. Hay una frase mía en La nieve del almirante en donde hablo de la caravana. Y digo, no importa la caravana, lo que importa de la caravana no son los camelleros, no son los camellos, no a dónde va la caravana o de dónde viene la caravana. Lo que importa es el desplazamiento de la caravana, el movimiento. Y esto así lo vive el Gaviero, ¿no? Es un hombre que lo que le proponen, él sabe que va a fracasar, pero es que jamás el éxito ha sido para él importante. Yo he sido, además, un gran admirador y un gran atento a los perdedores. A mí los vencedores me causan una sospecha terrible, porque siempre he pensado que el vencedor está ebrio de su victoria y no está viendo nada. El que perdió, que está recostado en el muro mientras el vencedor desfila, es el que sabe qué es lo que va a pasar, por qué perdió y cómo a lo largo del tiempo el vencedor acabará en sus manos. Como por ejemplo, el ejemplo que siempre doy es el de Grecia con Roma. Cuando Grecia es invadida por Roma, los griegos eran esclavos de los romanos. Tener un esclavo griego o algunos esclavos y esclavas griegas era la mayor elegancia en la Roma imperial. Y acabaron los romanos presos de el helenismo decadente y decadente a través de ellos. Y los griegos finalmente teniendo la razón. Y Bizancio es el resultado de esto. Bizancio que tanto te que a mí me fascina, ¿no? interesa inmensamente. Y que has debido inventar, como siempre pensaba. Lo que mencionó antes de esta actitud de Macrol me hace recordar también a El reino de este mundo de Alejo Carpentier, cuando él describe cuál es el destino del hombre, la idea de imponerse tareas precisamente porque estamos en el reino de este mundo y porque hay que moverse, que es el destino del hombre, ¿no? Exacto. Pero José María mencionó la parte, su interés por la tragedia, por lo desafortunado, pero por ejemplo, también en un poema tan hermoso que sus lectores amamos mucho, En una calle de Córdoba, hay un momento como de éxtasis, de dicha. Digamos, ¿cómo se llega a esa dicha? ¿Cómo encuentra esa voz poética la dicha en la calle de Córdoba? ¿No es esto contradictorio con esta presencia de la tragedia? En absoluto, no creo. En dos poemas, En una calle de Córdoba y en el Nocturno a Santiago de Compostela, hablo de esta misma plenitud que me da la noción de estar frente a lo milagroso, frente a lo mejor que pudo dar un pueblo o una religión. La noche que llegué por primera vez a Santiago de Compostela y, como describo en el poema, me quedé frente a las rejas de la catedral que estaban cerradas, saludé al apóstol, a quien admiro enormemente y que me ha hecho 2 o 3 milagros muy importantes en mi vida. Le dije, mañana vengo a abrazar a la columna, aquí estoy, mi padre se llamaba Santiago, mi hijo se llama Santiago, estás en mi sangre, y esto me produce un orden interior, en medio de todo el escepticismo. Desde luego, no es una ilusión, no es un gozo, es un orden en la plenitud de la certeza de la derrota, que está bien,
Eso es un orden. Y en el caso de Córdoba, es uno de los pocos, junto con el del Gorrión que llega al Meshuar de la Alhambra, es uno de los pocos poemas que ha escrito directamente después de tener la experiencia. Es la crónica de una experiencia. Yo recorriendo las calles de Córdoba, de pronto sentí el auténtico paso del tiempo histórico. Estoy en una ciudad romana, estoy en la capital del califato de Córdoba, de los omeyas, que fueron gente de una inmensa cultura y de una gran sensibilidad, y estoy en una ciudad de España llena de historia y de maravillas. Esto me da una sensación de orden. O sea, finalmente, en medio de todas las derrotas y de todo el infinito desastre que es la historia y que es finalmente nuestra vida también, por corta y por insatisfactoria, en el sentido que nunca haremos lo que realmente tendríamos que haber hecho, después de todo esto hay un orden en esa certeza misma que me tranquiliza y me pone en un centro de mí mismo. Tus novelas y tus poemas, sobre todo las novelas, han sido asociadas por los críticos con los textos de Conrad y con otros textos clásicos de literatura del mar, etc. Yo, sin embargo, creo que, porque aparte que yo sé que compartimos una pasión por algunos autores de la infancia, aparte de compartir la educación por los reverendos padres de la Compañía de Jesús, ¿no? A mí siempre me ha parecido que en tu obra hay una nostalgia de ese reino que está para mí, que es el reino adivinado en los libros que uno lee de chico. Claro, desde luego. Salgari, Claro, Verne. Salgari, desde luego, ¿no? Y Verne, a mí me sigue pareciendo Verne y algunas novelas de Alejandro Dumas, gran literatura, pero de primer orden, y Salgari también. Es decir, Los náufragos del Liguria, El buque fantasma. No vamos a entrar tú y yo en esta conversación que ya la hemos tenido. ya la hemos tenido. Pero, en fin, los críticos generalmente tienen que decir algo y les parece mucho más fácil asociarme con Conrad o con Melville que asociarme, por ejemplo, con un escritor que ha sido de una influencia fundamental para mí para escribir, que es Charles Dickens, que no tiene nada que ver aparentemente con mis libros. Pero es que la influencia, los críticos y en general muchos lectores piensan que la influencia consiste en lo siguiente, que un escritor dice, ah, qué bonito es Lord Jim, yo también voy a escribir una novela como Lord Jim. No. La influencia consiste en un escritor, en el caso de Dostoyevsky o en el caso muy particular conmigo de Dickens, que te pone en movimiento adentro de ti todo un mecanismo y una energía para decir lo tuyo. No como Dickens, no como Conrad, a quien admiro inmensamente, ¿no? Y a Melville, desde luego. Yo creo que Moby Dick, y por cierto, el personaje principal de Moby Dick, Ismael, o será Ahab, pero bueno, es un gaviero. Sí, ciertamente. Es decir, lo que ellos fundamentalmente tienen, pero en el caso mío, desde luego Cervantes. Don Miguel, para mí, no es una coincidencia que estemos aquí hablando invitados por el Instituto Cervantes. Yo siempre tendré a Cervantes junto a mí. Le tengo un cariño profundo. Pero ellos lo que hacen conmigo es mover adentro una serie de posibilidades que en mi caso generalmente están dormidas, quietas, me dan una energía, las ponen en marcha, son engranajes que empiezan a moverse para decir lo mío. Mi nostalgia por la tierra caliente, por el Tolima, el departamento de Colombia donde estaba la finca de mis antepasados y que después fue de mi madre, las plantaciones de café, los ríos tumultuosos, maravillosos, la maravilla de flores, de olores de la tierra caliente, no del trópico, la tierra caliente donde se cultiva el café, que es la tierra de los 1500, 1800 metros de altura, que es realmente el paraíso. Yo, que soy un católico convencido, aunque muy mal practicante, tengo que decir una herejía, y es que Dios no me puede ofrecer el paraíso porque ya me lo dio. Lo conocí aquí en la tierra.
y era la hacienda de Coello en Colombia. ¿Y qué ángel te desterró? Me desterró en buena parte la necesidad en ese momento de estudiar, de regresar a la capital, que era lo que más me dolía en la vida, era dejar la finca e ir al colegio. Eso era una maldición para mí. Ese fue el ángel que me expulsó y me metió en la ciudad. Yo no soy hombre de ciudades. Parece mentira, ¿no? Que cito tantas ciudades. Exactamente, sí, cita muchísimas y además ciudades. son tan importantes en mi vida, pero finalmente allá adentro lo que realmente vibra en mí son ciertos paisajes. Algunos paisajes de Bélgica, donde pasé mi niñez, algunos paisajes de Francia y desde luego los paisajes de la Tierra Caliente. ¿Y cree usted que este abandono de la Tierra Caliente, del Tolima y de Bélgica, donde no pudo regresar por algún tiempo debido a la guerra, esto produce esa sensación de desastre? No de desastre, de pérdida. ¿De pérdida? Pero es que nuestra vida toda es una pérdida, pero esta pérdida no hay que lamentarla. Yo no la lamento. Lo que hay que tratar es de conservarla dentro de nosotros, tener la posibilidad de cerrar los ojos y volver a ver todo aquello. Y fundamentalmente lo que siempre he sostenido es el hombre que no conserve lo más vivo y lo más intacto posible dentro de sí, el niño que fue, está muerto. No importa que camine y que trabaje, que está muerto. Quiero hacerle una pregunta en seguimiento de lo que comentó José María sobre las novelas que usted ha escrito. Usted ha comentado en algún momento, nunca me pongo en plan de hacer novelas, nunca estoy, es todo la misma cantaleta, relacionando a la novela y la poesía. Entonces, es el mismo rollo. Es el mismo rollo. Cantaleta es la palabra que se me quedó muy de colombiana, una lectura. sí. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿podría usted explicarle a nuestros espectadores qué es esta cantaleta? ¿Usted no hace un plan, en verdad, para escribir una novela? Jamás he hecho un plan para escribir, desde luego, poemas, sería de una pedantería infame, ¿no? Pero jamás he tomado notas, y debo decir que para una novela, Amílcar, por tomar unas notas, tuve que escribirla 4 veces para borrar hasta la última huella de estas benditas notas. Yo escribo... esto es tal como lo estoy diciendo. Parece un tanto pedante, puede parecer un tanto fantasioso, pero así es. Yo escribo en un estado un tanto sonambúlico. Yo escribo por las mañanas, entre las 8, 8:30, hasta las 2 de la tarde, en una especie de torrente que me dejo ir, de acuerdo con un esquema muy vago, pero muy lleno de posibilidades que me voy haciendo en la mente antes de escribir. Durante meses voy madurando, y hay un momento en que siento que estoy listo para escribir. En las noches corrijo las páginas que escribí en el día, que pueden ser 12, 15, a veces 4. Esa corrección es una corrección muy superficial, son rimas internas, repeticiones, en fin, los errores de un novelista que comienza a escribir novelas a los 65 años, que naturalmente son muchos, porque no conozco la técnica de la novela. Por eso me da tanta envidia de Conjet, que es un novelista magnífico, que desde el primer trazo ya tiene al lector agarrado y preso. Pero, no, así es. Pero no me hago nunca ningún plan. Ni jamás pensé en escribir novelas. Escribí La nieve del almirante porque un día me di cuenta que una prosa que había escrito como poema en prosa, titulada La nieve del almirante, que está en un libro que se llama Caravansarí, un libro de poemas, un día leí y dije, pero esto no es ningún poema en prosa, esto es un pedazo, un trozo de una novela que yo, total perezoso absoluto y dejado, me pareció perfecto ponerlo aquí como poema. Esto no es poema. Y de pronto pensé, bueno, ¿y por qué entonces, si lo estás viendo así, por qué no escribes lo que va a pasar? ¿Qué pasa con Macrol cuando baja a las tierras bajas, que digo yo al final? Pues cuéntalo. Y entonces empecé a escribir, duré como 5 meses, y me encontré con
un mamotreto de 260, 270 páginas. La leí y dije, Dios mío, esto tiene todo el aire de ser una novela, qué barbaridad, ¿qué hago con esto? La corregí, la volví a copiar y dije, bueno, yo se la mando a Carmen Balcells, que es mi agente literario, y allá ella. Porque yo con este monstruo sí no puedo, porque a mi edad, después de durante 40 años escribir poesía, va a estar muy difícil domar este tigre que tengo en esta jaula, ¿no? Y Carmen se emocionó mucho y se la dio a Alianza Editorial. En Alianza, el director entonces de Alianza estaba entusiasmadísimo. Dije yo, qué bueno, porque voy a seguir escribiendo poesía y no vuelvo a hacer esta experiencia infernal. Porque leer el poema es muy fácil. Un poema que tendrá 2, 3 páginas, 4 páginas cuando más, yo las puedo copiar 1000 veces hasta que quedo contento. Decía Paul Valéry que un poema no se termina, sino se interrumpe. Entonces, me equivocaba totalmente, porque naturalmente comenzó Ilona a trabajarme el cerebro, Macrol quería ir a Panamá y bueno, ya saben ustedes. A partir de ahí, casi con esa puntualidad que decía Ortega y Gasset de las novelas de Baroja, decía Ortega, uno se entera de que ha llegado la primera a Madrid porque Baroja tiene una nueva novela en las librerías. Pero a partir de La nieve del almirante, Macrol cada año ha aparecido en las librerías. Sí, salieron 7 títulos 7, y nada menos. saldrán más. Estoy ahora preparando uno, no sé cuándo lo escriba, porque esa es otra cosa. No me gusta, repito, contestando su pregunta, no me gusta hacer planes, no me gusta someterlo, este trabajo, a ninguna clase de carriles o de formas rígidas. Ya me sentaré y ya Macrol... De Macrol no me voy a librar. Un crítico francés muy amigo mío me dijo, ¿sabes cuándo va a morir Macrol? Cuando mueras tú. Vamos a dejarlo aquí, pues nos dicen que se ha acabado el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Los libros no muerden. Y los de Álvaro Mutis muchísimo menos. Y siento no haberlos dejado hablar. No. Bueno, esperamos que ustedes vuelvan a estar charlando con Cervantes dentro de un mes con nosotros. Hasta luego. El Instituto Cervantes, coproductor de este programa, es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión difundir la lengua y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les invitamos a visitar su biblioteca, que está abierta de lunes a viernes desde las 10:30 a las 5:30. Para más información, llamar al 212-689-4232.